Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ecuador se abrió de nuevo el debate alrededor de una ley de comunicación que hoy por hoy en la práctica no tiene ninguna aplicación porque desde mayo del año pasado no cuenta con reglamento por decisión de Guillermo Lasso Mendoza. Un informe de minoría de una comisión legislativa fue aprobado por la mayoría del Pleno de la Asamblea y esto ha dado lugar a volver sobre el manido discurso de que se aprobó una ley mordaza. La pregunta es, ¿cuál artículo de este informe coarta la libertad de expresión de los ciudadanos y de los periodistas? De esto queremos conversar con la presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Yanine Cruz. Qué bueno tenerla acá de nuevo. ¿Cómo estás, Yanine? Qué gusto, Orlando. Un abrazo a usted y a quienes enlazan este importante medio de comunicación. Antes de entrar de lo que pasó la semana pasada en la Asamblea, ¿cómo ha estado, ustedes que están al frente de esta institución, cómo ha estado el estado de la libertad de expresión en el Ecuador en estos años? Bueno, realmente ha sido muy complicado el poder asumir primero una institución que ha estado un año delegada, no ha existido cabeza principal. Claro. Y frente a esto se quedó en stand-by el artículo 42,1 que pide el tema de protección para garantizar el trabajo periodístico. En ese sentido, nosotros hemos implementado recién el sistema de levantar los datos, cómo está la libertad de expresión en nuestro país, y creo que en los últimos días se evidenció cómo en las manifestaciones se vulneró justamente ese trabajo periodístico. Como nunca antes, en 18 días, pues evidenciamos que en las manifestaciones no hubo la facilidad para poder acceder a la información, hubo un sinnúmero de atentados en contra pues, de la prensa, no solamente hablemoslo de la fuerza pública, sino también de personas desconocidas, que esto se trasladó a la Fiscalía General del Estado, 39 casos para que sean investigados. No podemos hablar de que se ha respetado el trabajo de la libertad de expresión, lamentablemente, pero es un camino arduo que hay que continuar buscando justamente ese respeto a la libre prensa. ¿Y cuál es el caso más grave durante los 18 días de atentado? Porque yo vi imágenes, por ejemplo, de policías agrediendo a reporteros comunitarios de medios de comunicación campesinos o alternativos, como se les llama, pero esos no aparecían, por ejemplo, los informes que se veía en la prensa, digamos, corporativa. Nosotros tenemos un informe, tanto medios públicos, comunitarios como privados, todos tuvieron atentados, ¿no? Por un lado, también fue muy complicado cuando se iniciaban las mesas de diálogo. Sí. Ahí había un filtro de ciertos ciudadanos que decían qué medio ingresa y qué medio no. Entonces, hay que entender que el tema de la estigmatización o etiquetar a la prensa ha sido uno de los temas más sensibles que hemos nosotros evidenciado. Por eso es que el alto comisionado de la UNESCO tuvo un día antes de que termine la paralización, contacto con el Consejo de Comunicación, tratando de identificar qué es lo que está pasando en las manifestaciones, y evidentemente hay un trabajo a futuro de iniciar, por ejemplo, una campaña para no estigmatizar a la prensa como parte, obviamente, de un trabajo de respeto a los colegas periodistas. Pero lo más complicado fue cuando se hacía reportería. Algunos individuos, bueno, esto tendrá que determinar la Fiscalía, sustrayeron sus equipos, sus cámaras, les obligaron a borrar material. Y por otro lado, pues también se manejó una mesa técnica para poder levantar estas alertas. Está, por ejemplo, el Colegio de Periodistas, la Unión Nacional de Periodistas, la Federación Nacional de Periodistas, la Red de Periodistas Libres, está la Academia, está también la Relatoría por la Libertad de Expresión, quienes conocen cómo se lleva a cabo pues, este levantamiento. Yo le quiero decir, sin defender ni tampoco estigmatizar a ninguna de las partes, pero una de las cosas que causa reacción, sobre todo en los manifestantes, es, por ejemplo, cuando se estigmatiza la protesta. Es decir, hay medios de comunicación que estigmatizan, califican de terroristas, de vándalos, de violentos, etcétera, a los manifestantes que en la práctica no demuestran que ni sean terroristas ni sean vándalos, sino que son parte propia de la protesta. Entonces, cuando eso ocurre, la gente reacciona contra esos medios. Y usted sabe que efectivamente algunos medios han sido muy fuertes, muy violentos simbólicamente, contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, contra los manifestantes, incluso contra otros medios de comunicación. Nosotros abordamos, por ejemplo, un acercamiento con los diferentes líderes. De hecho, con el señor Issa
tuve la posibilidad de acercarme, no hubo, por ejemplo, respuesta, porque hay que entender también que la manifestación, como usted dice, es un elemento de un derecho fundamental de cualquier sociedad. Así es, Sin embargo, no podemos dejar de criticar que sí hubo en el interior de estas manifestaciones, por ejemplo, personas que agredían a medios, y no importaba si eran medios comunitarios, medios privados o medios públicos. Entonces, para nosotros era la generalidad. Nosotros no tomamos, digamos, un lado político. Fuimos súper neutrales, porque a la larga los colegas son los que sufren esta clase de violencia. Y claro, escuchabas de cierto sector prensa corrupta como del otro lado terroristas. Entonces, esto no hace bien a una sociedad democrática. Pero entonces, ¿cómo se valora el trabajo de esos medios que estigmatizan? No se olvide que el año pasado, si no me equivoco, un medio trató, así lo voy a decir, cabrón al señor Leonidas Issa, y eso evidentemente muestra después que sobre ese personaje en particular, no descarto los otros que también incluí, no ayuda pues para que se informe adecuadamente. Claro, por ejemplo, también escuché a Leonidas Issa en un cierto momento donde a son de mofa hablaba de un medio de comunicación. Entonces, obviamente las personas que le siguen o le acompañan al líder toman estas prácticas que no le hace bien, obviamente, de lado y lado. En este caso, hemos pasado, por ejemplo, de ver casos donde ciertos líderes critican a la prensa y se replica este discurso. Le hacen daño, obviamente, al país, porque a la larga el reportero, el trabajador de la comunicación, la presentadora, lo que están haciendo es tratar de llevar, obviamente, los hechos, ¿no? Más allá de, obviamente, de una posición. Pero también había reporteros que quitaban el micrófono. Hubo varias imágenes donde los reporteros de determinados canales, medios, retiraban el micrófono cuando un dirigente indígena, un ciudadano, una ciudadana, o apoyaba el paro o señalaba las críticas al gobierno y retiraban el micrófono. Bueno, eso es censura. Nosotros tenemos, las alertas son 200 y obviamente esto también dentro de nuestro análisis se identifica porque, como le he dicho, ciertos medios de comunicación lograron acercarse al Consejo para poder decir, bueno, esto pasó, pero hay otros colegas que no lo hacen. Pero es de oficio lo que nosotros tenemos que reportar. Por ejemplo, nos pasó con el medio Radio Wambra. Radio Wambra también sufrió atentados, pero nosotros inmediatamente logramos acercarnos a ellos para primero buscar cuál es el motivo de por qué se le impidió a la reportera hacer una cobertura. Y en ese momento tan álgido yo sí siento de que hay una herida tan fuerte en la sociedad que no sobrellevamos o no entendemos los dinamismos sociales, pero tampoco entendemos que la prensa está para reportar lo que sucede. Y claro, nuestra preocupación, más allá de lo sensible que se vivió este momento, es que muchos colegas no portaban, por ejemplo, la seguridad del caso. Ciertos medios tenían sus reporteros con sus cascos, con su chaleco, pero otros colegas no. Entonces sí era un poco complicado para nosotros entender a veces cómo se exponen de esta manera, pero bueno, es parte pues obviamente del oficio. Y en este contexto ocurre la aprobación de este informe de minoría de la Asamblea, de una comisión de la Asamblea que después es aprobado por el Pleno de la Asamblea. En estas circunstancias uno se pregunta, ¿pero qué ha pasado con esta ley? Se ha pasado más de un año sin reglamento. Yo me preocuparía, digamos en su caso, como en otros, ¿cómo se aplica una ley que no tiene reglamento? ¿Hasta dónde su ejercicio, su institución en particular, puede hacer válida los mandatos y las obligaciones de la ley? Bueno, uno de los inconvenientes que tuvimos sin el reglamento fue el poder registrar los medios digitales, que había en el reglamento del 2013, con la nueva propuesta de ley para analizarla sobre el tema de libertad de expresión, pues muchos medios digitales lograron tener su vida después de la pandemia o en pandemia, porque se evidenció que muchos colegas lograron trasladar esta posibilidad, pues laborar en una plataforma. Y claro, muchos llegaron ahora al Consejo a querer registrarse. No teníamos posibilidad de hacerlo porque no había una norma que nos obligue, ni constitucional, ni de la Ley Orgánica de Comunicación del 2019. Sin embargo, hay dos temas claros que el Consejo tiene que asumir después de la reforma del 2019, que es el monitoreo de contenidos, en el caso que existan contenidos violentos, racistas, o de xenofobia, ¿no? Y en lo otro es el artículo 42 que hablamos del sistema de protección. Y ahí, lamentablemente, no evidenciamos un camino claro
sobre todo de funcionarios anteriores, porque no tenía una cabeza principal este consejo, y nosotros retomamos trabajando sobre todo con organismos internacionales, porque el sistema de aplicar un sistema de protección en un país necesita de la asistencia técnica de otros países que tienen ya la experiencia de cómo sobrellevar esto. De acuerdo pues a lo que tenemos en la normativa, se ha logrado avanzar. En los casos, por ejemplo, que habían contenidos que violentaban derechos, se trasladaba el informe a la Defensoría para que de oficio ellos inicien. Así que nosotros hemos mantenido... ¿Pero qué impide que, por ejemplo, la ley en las partes fundamentales de derechos, sobre todo de los ciudadanos, no sea aplicable sin el reglamento? Porque en la práctica lo que hizo el señor Guillermo Lazo es mandar una ley a la Asamblea, elimina el reglamento, y ha pasado más de un año y recién se aprueba un informe que seguramente será vetado. ¿Qué le impidió a usted, por ejemplo, trabajar sin reglamentos? No, yo normalmente, el reglamento no es que te da luz verde. Con la normativa tenemos luz verde para poder responder. Por ejemplo, nosotros articulamos con funcionarios públicos el poder tener esa responsabilidad. Hablemoslo, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado. Muchos periodistas, y hay que ser sincero, frente a tantos casos que se han dado durante tantos años, no creen en la institucionalidad del Estado. Entonces, muchos de ellos no querían, por ejemplo, presentar su denuncia a la Fiscalía porque dicen, bueno, yo quiero que el Estado me permita a mí realizar mi trabajo. Sin embargo, nosotros hemos articulado para tener un canal directo con la Fiscalía donde se reporten las violencias que se dan con los colegas periodistas, pero también hemos identificado que en muchas provincias, por ejemplo, provincias lejanas, muchas de las veces el alcalde o el concejal demandaban a cierto periodista. Entonces, la situación económica del periodista no le permite sobrellevar y el medio ahí no lo defiende. Un gasto, claro, porque es contra la persona. Y ahí pues nosotros logramos, por ejemplo, tener un convenio con el Defensor Público, donde hay 300 profesionales que pueden asistir legalmente. Pero esto logramos articularlo después obviamente, de asumir la competencia como parte de estar al frente del Consejo de Comunicación. Así que el reglamento no fue tan complicado sobrellevarlo, más bien ahora veamos qué pasa con la nueva ley y cuál es la respuesta por parte del Ejecutivo para ver si es que hay un veto total, veto parcial, o en este caso se trabaja con un reglamento, porque, por ejemplo, en el tema de los medios digitales, sí es un tema que hay que dar una respuesta. Hagamos una primera pausa, Yanine, le invito para que en la segunda podamos explicar a América Latina, a nuestra audiencia de Telesur, el significado que tiene este momento esta ley, que no tiene reglamento, y que el gobierno ya además ha anunciado, no abiertamente ni explícitamente, que la vetaría. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y por supuesto seguimos conversando sobre la ley de comunicación en el Ecuador y estamos con la presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Yanine Cruz. Yanine, se aprobó la ley la semana pasada, pero ya empezó la campaña de que se trata de una ley mordaz. ¿Usted comparte este criterio? ¿Hasta dónde efectivamente esta nueva ley, dicen, y he visto editoriales impresionantes, consagra los postulados de lo que fue la ley de comunicación anterior? La revisé y es otra ley. Bueno, primero yo tuve la posibilidad de participar en la reforma del año 2019. Sí, así es. Usted eras legisladora en aquel legisladora momento. Y en lo posterior, nosotros, una vez que asumimos la delegación al frente del Consejo, participamos también en la Comisión de Relaciones Internacionales sobre los artículos que se tienen que mejorar. Y uno de los temas que nos preocupó es que, obviamente, parte de la democracia es que muchas bancadas presentaron su propuesta. Sí. Y en estos temas tan sensibles de poner articulados, pues no pasó la primera propuesta de la comisión. Ajá. Y es ahí que ingresa pues el segundo texto, que es el de minoría, que Ajá. fue aprobado con una mayoría en la Asamblea, pero sí hay artículos que nos preocupan. Primero, la potestad que le da el Consejo. No nos llamó nunca el poder entender por qué no nos
permitieron presentarles una radiografía de cuál es la situación actual del Consejo, si tiene presupuesto, si tenemos el equipo necesario, si tenemos el personal necesario. Al Consejo le dan la potestad en el artículo 5 para que nosotros reglamentemos los mecanismos de poder controlar si los medios de comunicaciones cumplen o no las normas deontológicas. Claro, entonces es súper ambiguo el tema porque de qué manera el Consejo podría, por ejemplo, en este medio de comunicación ver si Orlando cumple o no las normas deontológicas. Es tan porque debe haber un código. Claro, eso tenemos que... Y ese código me regula a mí, le regula al otro compañero. O sea, todas las profesiones tienen códigos deontológicos, pero es su responsabilidad como periodista saber qué es lo que expone, cómo lo expone, si verifica, y también dentro pues, del medio de comunicación la responsabilidad. Esto sí nos parece totalmente... que nos convertimos en un consejo moralista porque ni siquiera identifican cuáles son las debilidades del consejo. Por ejemplo, nosotros no tenemos un personal como para hablar de lo importante, de lo medular que es el consejo del sistema de protección. Entonces, pero eso no le corresponde a la ley, le corresponde más bien al gobierno, que es el que financia eso, y a la institución como tal. Lo que pasa es que en el artículo 42,1 es un artículo muy amplio y no le da la responsabilidad a ciertas instituciones, por eso es lo que hemos sobrellevado con convenios. Y para tener un sistema de protección, obviamente necesitamos la responsabilidad de otras instituciones para cuando no se cumpla o incumplan, tenga obviamente cómo uno poder demostrar de qué parte falta. Le pregunto, ¿qué parte del proyecto aprobado da lugar a que se denomine ley Mordaza? Ley Mordaza, el artículo 11 y 12, cuando habla de responsabilidad ulterior de los periodistas, de los medios de comunicación. Pero eso es normal en cualquier parte, es decir, la responsabilidad ulterior es una obligación. Parte del periodista y del medio de comunicación. Por supuesto, pero eso es del medio. Pero la frase que realmente nos preocupa es para ser muy explícita, es que se tiene sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole a las que haya lugar. Aquí es muy abierto el artículo 11 y 12. Porque si entonces habría que especificar nada más. Claro, pero es que cualquier jurista o cualquier persona que entiende estos temas legales sabe que en el ámbito de poder responder por algún delito o algún tema que no respete la norma, hay acciones civiles, hay acciones penales, ¿sí? Claro, claro. Y en este caso, ese artículo sí realmente nos ha preocupado, sobre todo por lo que acaba de enviar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le hace un jalón de orejas al Estado donde le dice ustedes no han respetado la libertad de opinión como parte de un Estado democrático. Por eso es que envía al Estado ecuatoriano a poder capacitar a los jueces, a los fiscales para que no excedan en la norma. Pero es que sí es cierto, hay que reconocer que hay medios de comunicación que han publicado cosas que después, cuando rectifican, lo mandan a un tamaño, pero ya quedó el estigma. Yo he sido víctima de aquello, ha habido instituciones, ha habido personas, ha habido autoridades, donde los medios han calificado prácticamente de cosas sin ser necesariamente de opinión. Entonces la pregunta es, ¿por qué no existir la responsabilidad de autoridad con las responsabilidades civiles y penales cuando hay delitos que se cometen? Porque en derecho internacional por una opinión nadie puede ir preso. No, pero no digo por opinión, por opinión no. Pero es que en el artículo 3 elimina la parte opinión. Eso es realmente lo que nos preocupa, porque información es lo que usted puede relatar de un acto. Pero su opinión, si usted como Orlando dice, yo pienso que el Consejo de Comunicación, etcétera, etcétera, es su opinión. Yo por eso no puedo tomar acciones. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, el presidente Guillermo Lazo es un corrupto, es un ladrón, yo no puedo decir una opinión. Tiene que comprobar. Ahora, por ejemplo... Por eso, pero es una opinión. Sí, pero por ejemplo, pero es que hay maneras y maneras de realizar, es de acuerdo a su estilo. Lo que yo sí digo es, no lo dice Janine Cruz, no lo dice el gobierno, no lo dice la propia asamblea, lo dice los órganos internacionales. No se puede penalizar. La opinión no. ¿Cuál es el tema? Pero la acusación pero sí. Pero eso es, pero hay que tener claro, la mayoría de funcionarios que quieren penalizar la opinión son funcionarios que quieren quizás tener una ley donde les permita a ellos pasar sin ser cuestionados. Si usted analiza la mayoría de demandas que vienen a periodistas o medios de comunicación, siempre vienen por parte de funcionarios públicos o de alcaldías o de asambleístas o de concejales. Es rara la parte cuando un periodista un ciudadano pide, por ejemplo, una acción en contra de un periodista. Pero no podemos aceptar que, por ejemplo, un ciudadano o un actor político le acuse de asesino, de formar parte de una banda criminal bien organizada, de hackear
hay una cantidad de acusaciones pero, desde la opinión. Pero esto hay que entenderlo. Hay las acciones correspondientes. Por No eso, pero necesariamente cuando se llega a esas instancias, lo que hacen los jueces es decir, fue una opinión. Sí, pero también buscar réplica. Por ejemplo, si usted da un dato que no es correcto de mi institución o de mi gestión, tranquilamente yo puedo poner una acción de protección. Exacto. La vía constitucional pero eso garantiza. Es a lo que se opone en la ley. No. Nosotros lo que no queremos es que se penalice. Ya. La opinión en ninguna parte, en este caso, se puede justificar que por eso se puede llegar a una cárcel. A ver, ahora, la mayoría de funcionarios públicos tenemos que tener claro. Hay discursos protegidos y no protegidos. La libertad de expresión tiene sus límites. Usted no puede ser apología del odio. Eso lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la norma internacional. Ahora bien, si nosotros entendemos la responsabilidad ulterior como periodistas, usted sabe cuáles son los límites de su discurso. Claro. Ahora, en el caso específico, por ejemplo, de lo que acaba de pasar en el Estado ecuatoriano. No podemos volver a replicar los errores. Por ejemplo, en el caso de Emilio Palacio versus Urrutia, nos cuesta 10 millones a los ecuatorianos porque jueces excedieron en la norma o judicializaron. En este caso, yo creo que sí se tiene que fijar claramente en las sentencias cuáles fueron los excesos. Exacto. Y segundo, y los funcionarios públicos, hay que entender, claro, nosotros estamos sometidos al escrutinio público. Si en este medio tradicional, en este medio de comunicación, se lleva, por ejemplo, una responsabilidad, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si eso se traslada a las plataformas digitales? Que ahí sí es otro cantar y no hay una definición, por ejemplo, de qué son los medios digitales. Una cosa que está discutida en los medios tradicionales, para mencionarlos de esa manera, es que, por ejemplo, si un periodista considera que su editor le censura sobre algo que es muy importante, de interés público, es decir, una información que es válida. Yo hago una investigación, le presento a mi editor, está respaldada información, el editor la censura porque dice que no. Eso, por ejemplo, uno tiene derecho a demandar. Entonces, ahora resulta que para los apologistas de que no haya una ley de Mordaza, eso es una censura. A ver, yo sí creo que se tiene que definir claramente, más allá de los apasionamientos políticos, hay que entender que esta norma puede regular para cualquier funcionario futuro, ¿sí? Y tenemos que garantizar esta libertad de trabajo periodístico. Lo que ustedes realizan, lo que realizan los colegas de medios comunitarios, de medios privados, es trastocar realmente lo que pasa en las instituciones públicas, porque es parte realmente de una democracia. ¿A qué político le gusta que lo critique? Sí. ¿A qué político le gusta que le cuestione? La mayoría son intolerantes, por eso es que se llama la reflexión. Quien tiene la piel muy delgada que no se somete a ser funcionario público. Pero Yanini, por ejemplo, le voy a contar mi caso particular. Hay un chat de la SECOM para corresponsales de extranjeros. Cada vez que algún periodista, yo de otro medio que no es afín al gobierno según ellos, yo no tengo nada en contra ni a favor, yo soy periodista en este caso, no responden, no contestan. Las invitaciones para entrevistas, usted es la primera funcionaria pública en un año que viene a este set para hablar. Es decir, escogen a los periodistas, censuran la opinión, censuran el pedido de información y en la práctica eso no podemos denunciar a nadie porque como no somos medios afines ni allegados al gobierno, nos silencian nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? No, en este caso nosotros entendemos que parte inclusive de las diferencias que pueden existir, siempre hay que tener un marco de respeto, respeto. Alguien me decía, y le voy a ser muy franca, ¿te vas a Telesur? Le digo, sí, me voy a Telesur. Y me dice, ¿pero por qué te vas? Le digo, porque yo creo que es parte, obviamente, de un Estado democrático. Quizás usted esté de acuerdo como está de acuerdo o no, yo respeto esa posición. Yo estoy de acuerdo con la ley. Yo estoy de acuerdo con la ley, porque es la ley que nos rige. Exacto. En cambio, yo estoy de acuerdo con la norma del 2019, porque la trabajamos con varios sectores. Pero esa es la que existe. Exacto. A esa le respeto yo. Bien, me refiero a esa, a la que está vigente. Yo respeto la Constitución, respeto esa ley. A la reforma del 2019. Aunque no esté de acuerdo en todo, pero me toca. Es que eso es parte justamente de poder sobrellevar. Orlando, más allá de lo que ha pasado, de los errores que uno comete, uno tiene que siempre repensar que esta legislación le va a servir no solamente para los medios, sino para los ciudadanos que tienen que estar informados. Exacto. Hoy hay otro mundo digital que se mueve de manera impresionante y que también hay filtros de información. Y alguien decía, con tanta información en redes sociales, tener la claridad es un privilegio. Y hay que saber canalizar qué información realmente se puede consumir o no. Pero nosotros no podemos, por ejemplo, regular por parte del Estado qué es verdad y qué no es verdad, que también me preocupa el artículo 17. Le das la potestad a que el Estado
diga qué noticia es Sí. verdadera y qué noticia es falsa. Estoy Si en contra yo nosotros, también. Así es, es yo que no también estoy en puedes contra. darle así la es. posibilidad al Estado. Si, por ejemplo, criticamos a una autoridad, tranquilamente puede decir es noticia falsa y se hace una campaña de generalizar lo que quizás es real en algo falso. Eso no, eso me parece Claro que totalmente sí. atentatorio. Y algo también que me preocupa es la posibilidad o la competencia que le das a la Defensoría del Pueblo. Primero, ¿saben cuál es la situación de la Defensoría del Pueblo? ¿Tienen la capacidad de abogados para sobrellevar? No, Eh, ni en este ni en otros casos. entonces, Pero bueno, sí estamos en una situación difícil yo ahí para... sí me preocupa porque veo que no hay quizás la información necesaria para poder buscar estos articulados. Pasamos de que el defensor público se convierte en una comisaría de quejas. Claro. Cuando hay un sinnúmero de temas que se tienen que sobrellevar. Está la Defensoría del Pueblo para defender los derechos de los ciudadanos. Entonces, todo este tema sí nos ha preocupado porque se convierte en una ley que no garantiza el trabajo periodístico, lo que envía el artículo 3 a sustraer la palabra opinión y el artículo 11 y 12 es muy ambiguo. Claro Yo sí. también coincido ahí cuando hablamos de que la norma del 2019 quizás fue mucho más tratada y amplia. De hecho, le comento, lo trabajamos de la mano con Marcela Holguín. Sí, así es. Entonces, con Marcela Holguín, más allá de las diferencias políticas, creo que sobrellevamos un debate serio. Pedimos que todos los sectores puedan darnos sus críticas y sus observaciones para poder sobrellevar y garantizar, sobre todo, mínimas condiciones del trabajo Claro. periodístico. Pero Yanini, le comprometo para conversar cuando ya se Claro. vete o no se vote, para seguir conversando sobre este tema porque me parece de mucho interés. Con mucho gusto. Muchas gracias, muy amable por estar aquí. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio de reflexión sobre la ley de comunicación del Ecuador, que entra de nuevo en esa lógica bipolar de los que dicen que es ley censura y la otra que garantiza derechos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Gracias a ustedes. Chao, chao.